buenas a todos. Estamos un día más en un episodio de Ancast y hoy hemos venido a la sede de Unión Editorial en Madrid para entrevistar a Ignacio Pablo Rico. Ignacio Pablo Rico es director de la colección Anarcos aquí en Unión Editorial y también tradujo algunos libros de los que vamos a hablar hoy y es profesor en la Rey Juan Carlos. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Jorge. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor. Muchas gracias. Y nada, bueno, cuéntanos un poco de, primero, cómo llegaste a estas ideas, qué te interesa sobre tus autores, como Conquin, Lefebvre y tal. Y Pues a mí precisamente me interesan de manera muy particular Conquin y Lefebvre y te digo, llegué a estas ideas por Conquin directamente. O sea, no es que sean mis ideas como tal, sí, sino que más bien conecté de manera especial porque me ha interesado siempre el pensamiento de alguna manera radical, ¿no? El pensamiento antisistema en sus distintas formas. Curiosamente, yo llegué a Conquin realmente por autores como Proudhon y por el anarquismo individualista, mutualismo, incluso algo de anarquismo socialista, y descubrí el libertarismo que hoy dicen de izquierdas, ¿no? En su momento gracias a Conquin. Y precisamente traduciendo el Manifiesto Neolibertario, que en ese momento lo tenía Copubco, ¿no? Digamos, esta iniciativa editorial de Víctor Coman, ¿no? que recoge todo el corpus de Conquin. Tenían toda su obra, lo descubrí ahí, compré un ejemplar y junto a otros amigos llegamos a la decisión de que a lo mejor se podía traducir para publicarlo en algún momento. Y ahí es cuando contactamos con Unión Editorial, yo me puse a traducir el libro salió adelante, lo prologó el profesor Jesús Huerta de Soto, no había nada de Conquin en español en ese momento. Y conecté mucho realmente con esas ideas que son ideas antisistema, pero pro mercado, ¿no? O sea, es un mejunje realmente muy curioso entre anarquismo individualista, ciertas tendencias, o sea, realmente lo que plantea casi es una alternativa al socialismo, al marxismo, o sea, ve el liberalismo como una alternativa, es una cosa muy curiosa, muy rara el agorismo. ¿en qué se diferencia Conquin de Rothbard, por ejemplo? Bueno, Rothbard y Conquin se diferencian sobre todo a nivel estratégico, porque en realidad los dos son anarquistas, como tú bien sabes. Lo que pasa que Rothbard, el punto en el que ellos empiezan a chocar, ya los años 80, es porque Conquin cree, digamos de una manera, y esto es algo que me interesa mucho, muy idealista para Rothbard, en lo que es, bueno, por explicar un poquito el agorismo, ¿no? Para él la idea es que existe un mercado blanco, que es el de la economía intervenida, es decir, el mercado que de alguna manera el mercado sistémico, el mercado dominado por el sistema, luego un mercado negro, que es un mercado que normalmente está asociado al mundo de las drogas, las armas, que es un mercado, el mercado negro lo relaciona con la violencia, el uso de violencia, que Conquin rechaza, excepto en casos de autodefensa, y luego habría un mercado gris. Este mercado gris es, digamos, una economía no formal, es decir, serían los trapicheos del día a día. Ir a, por ejemplo, el pintor que va a hacerle un trabajo a la casa al vecino, pero le pide, pues no, mira, no quiero declarar esto que estoy haciendo, ¿no? Quiero hacerlo en negro, como Sí. decimos ahora. Y entonces él habla de una revolución a través del crecimiento, del aumento del mercado gris, pero no habla solamente de una estrategia, una metodología revolucionaria, porque Conquin es activista también, sino que de lo que está hablando también es de una inevitabilidad, ¿no? De que esto iba a llegar de una manera u otra porque esos mercados grises irían creciendo y él en un libro como Contraeconomía, que iba a ser su obra magna, un libro inacabado, aunque Unión Editorial lo tiene publicado todo lo que escribió de él, los primeros capítulos y los esquemas de los siguientes. En ese libro él lo que está planteando es que existe una forma de organización agorista, puede existir una sociedad agorista, pero que es inevitable que se dé, porque esos mercados grises van a ir ampliándose. Rothbard es verdad que poco a poco, bueno, ya desde los años 60 está buscando determinadas alianzas entre las ideas de la vieja derecha, la nueva izquierda. Después lo hará también con el partido, a través del Partido Libertario, ya en los años finales de los años 70, años 80. Está buscando, digamos, una estrategia mucho más pragmática. Rothbard tiene un perfil mucho más de académico, digamos. Conquin es verdad que si le leemos nos puede parecer un autor también académico por momentos, sobre todo sus artículos en New Libertarian Notes o New Libertarian, o incluso algunos de los capítulos de sus libros, pero digamos que tiene un punto mucho más activista, mucho más informal, por así decirlo. Sí, yo leyéndole sí que se ve bastante más informal. Pero bueno, Rothbard también, si le pones dentro del conjunto de los académicos, ellos también te lo echarían, ¿no? Un poco diciendo que no es de los nuestros. Totalmente. Sobre todo en artículos, ¿no? O sea, tiene artículos donde plantea temas que, por ejemplo, bueno, temas con los que Rothbard incluso se llega a disculpar después, ¿no? Sobre el tema de si dejar morir realmente es matar dejar que alguien muera es matar a alguien,
que son temas que resultan completamente implanteables ya desde un punto de vista que se escapan del marco ético por el que la Academia Americana en el momento está decidida a discurrir de alguna manera. Y claro, bueno, ya solamente por eso, o sea, eso sí, es un autor que se sale del marco, estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, Conkin lo principal que propone para frenar el poder del Estado y para evolucionar a una sociedad sin Estado es la contraeconomía y el agorismo, ¿no? Sí, realmente esto que llama justamente contraeconomía, ¿no? Que es esta idea, o sea, el agorismo es todo el sistema de ideas de Conkin, agora, bueno, de la idea Sí. griega, digamos, de plaza, de mercado, de lugar de intercambio libre, y por otro lado, lo que es, bueno, eso sería el agorismo, y luego la contraeconomía, digamos, como el ejercicio, digamos, del agorismo, como la puesta en práctica. Y lo interesante es que él es un discurso que trata de hacer llegar como activista, digamos, a todas las capas de la sociedad, ¿no? Esta idea, esta A al cubo que hemos identificado con el algoritmo, que es Agora, Anarchy, Action, vale lo mismo para profesores universitarios, para médicos, para, para trabajadores sanitarios y para barrenderos, ¿no? O sea, que él tiene como esta idea de encontrar realmente una vía de liberación humana con un talante activista y con una impulsividad de discurso e incluso una retórica que puede recordar en algunas cosas al marxismo, pero rompiendo completamente porque se ancla en la visión, entre otras cosas, ¿no? Entre sus muchos influjos está la visión de la acción humana, del ser humano a partir de la acción humana de Mises, ¿no? Él es muy misiano en Sí. el fondo, Conkin. Entonces, ¿crees que podríamos llegar a esa sociedad que propone Conkin por esos medios o cómo lo ves? Yo creo, o sea, yo creo que no, pero me parece muy interesante igualmente lo que propone Conkin, más allá de que creo que, bueno, sus postulados están en muchos momentos muy cercanos a la ciencia ficción. Cuando leemos algunas obras, algunas páginas suyas, nos da la sensación de estar leyendo ciencia ficción pura y dura. Pero sí que es cierto que, por otro lado, experiencias como sociales, culturales, económicas, como las que se han vivido en Argentina o Venezuela en tiempos recientes, dan cierta razón a Conkin sobre cómo en el momento en que esa economía blanca, esa economía estatalizada, se vuelve más restrictiva, atenaza cada vez más a los ciudadanos, estos ciudadanos lo que van a hacer es buscar alternativas y, bueno, lo hemos visto también en la pandemia, ¿no? O sea, todo estaba cerrado, pero de pronto había sectores económicos que hemos sabido con el tiempo que estaban activos. Entonces, en realidad, en el fondo, ese mercado gris del que él parte no es una idea puramente activista. Si hay algo que lo puede asemejar a Marx, ¿no? A una figura como Marx, a la que él contesta y rebate mucho, es el tema de que en el fondo son gente que está planteando una metodología, unas estrategias a partir de una lectura de la realidad, de algo que sí estaba pasando y que está pasando. De hecho, Contraeconomía, aparte de hablarnos de cómo sería una sociedad agorista en lo fiscal, en cuanto al derecho, la organización económica, las instituciones ligadas a la justicia. Aparte de plantear eso, también pone ejemplos de lugares donde se han puesto en funcionamiento, digamos, alternativas al sistema que permitirían alternativas al sistema que funcionan del modo que funcionaría en una sociedad agorista. En realidad, él parte siempre de esa percepción de la realidad. Creo que es un autor muy perceptivo y eso lo acerca mucho también a otro como es, bueno, el hijo de Milton Friedman, David Friedman, con La maquinaria de la libertad, ¿no? Que al final hacen toda una defensa de una sociedad futura, de un sistema futuro, pero lo hace a partir de una observación del mundo circundante, lo hace a partir de una observación de la historia, de las cosas que han ido funcionando, aunque sea de manera separada, para decir esto podría volver a hacerse. Sí, de hecho se sabe que en la Unión Soviética el mercado no podría haber funcionado y bueno, hubiese caído al día siguiente la Unión Soviética sin un mercado negro. Al final eso sí que ayuda a coordinar la economía y si tú eso, cuanto más restrictivo seas, más va a actuar eso y más... Porque si no la gente se muere de hambre, básicamente. O sea, Eso comenta Conkin, justamente la Unión Soviética en contraeconomía es en lo que más insiste. Además, algo que a mí me gusta mucho, académicamente hablando, es que es un autor que se ciñe muchas veces a autores de la propia geografía sobre la que está hablando, ¿no? Cita a bastantes periódicos, activistas y también académicos rusos y medios de comunicación para hablar de cómo se está moviendo, de cómo se está produciendo todo esto. Y a la Unión Soviética es a uno de los temas a los que más espacio ha dedicado él en sus escritos en general. Precisamente lo que tú estás diciendo. sí. Entonces, ¿qué medidas crees que se podrían hacer para llevar un cambio real en la sociedad? ¿No? Rothbard proponía, por ejemplo, la vía política, ¿no? Meterse en política y a partir de ahí hacer un cambio. Conkin la contraeconomía. ¿Tú qué nos propones? Claro, yo la contraeconomía, yo no soy un teórico ni un activista Sí, revolucionario,
pero sí que es cierto que al final pienso que una combinación de ambas podría tener bastante sentido, sobre todo porque la economía por sí misma, lo que ha acabado demostrando el tiempo, es que no termina de funcionar, es decir, funciona en el sentido de que es una realidad, la del mercado gris, y es verdad que ese mercado gris crece cuanto más restrictiva es la economía de un país determinado, cuanto más intervenida está, mejor dicho, más que restrictiva, pero por sí solo, digamos que es, o sea, al final plantearlo todo desde una especie de activismo horizontal, antijerárquico, etcétera, ya sabemos las dificultades que entraña, o sea, la historia de los activismos, de los movimientos, tanto de izquierdas como, bueno, iba a decir tanto de izquierdas como de derechas, sobre todo movimientos de izquierdas, que en esto el agorismo es un movimiento realmente libertario de izquierdas también en ese sentido, ¿no? Tiene un punto pues puncarra muy marcado, pero al final todo esto que estaba leyendo Conkin que iba a pasar de alguna manera, que se iba a dar de manera inevitable, ni siquiera en las economías más apuñaladas, digamos, por el Estado ha acabado, más estranguladas, ha acabado ocurriendo. Entonces yo creo que al final la vía política de alguna manera es una vía necesaria para que se produzca ciertos cambios, ciertos progresos, ¿no? O sea, sabemos que al final la historia de la humanidad es una, ¿cómo decirlo? Una especie de mezcolanza entre revolución y evolución. No puede prescindir una de la otra. Sí, yo sin embargo pienso que cada vez más, por desgracia, que por la vía política no se puede producir ningún cambio real, sino que los políticos más o menos van a adaptar su discurso a lo que un poco quiera la gente, pero van a seguir aumentando el poder estatal y quitándole libertad a las personas. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump ahora con Elon Musk y todo esto y determinadas alianzas, ¿no? Parece ya que Donald Trump ahora es libertario, ¿no? Que liberó a Ross Ulbricht y tal, y ahora es el salvador de todo. No sé qué opinas. Estoy de acuerdo contigo. Además, creo que hay un problema, vamos, nos hemos empantanado un poco con este asunto de la batalla cultural de la que tanto se habla, ¿no? Yo no digo que no haya que reivindicar frente a la hegemonía de determinadas ideas y determinadas miradas sobre el mundo, miradas que rompan con esas, ¿no? Porque creemos que efectivamente las otras vienen producidas por unos determinados centros de poder público y privado que pueden resultar, pues, digamos, opresivas para la sociedad. Pero, por otro lado, claro, si eso lleva primero a que se establezcan determinadas alianzas que necesariamente van a ser temporales y esas alianzas temporales entre determinados populismos de derecha, por ejemplo, y el libertarismo van a llevar una confusión de términos en el futuro, efectivamente, tenemos un problema en la vía política. Yo lo que pasa es que no tengo tan claro que el problema sea la vía política en sí, sino la manera en que se está fraguando ahora y efectivamente se ve en el caso de Donald Trump. A mí que realmente se esté aplaudiendo, o sea, que alguien apoye o crea que Trump es mejor que la alternativa demócrata, bueno, cada cual, cada votante, que elija lo que quiera, por supuesto. Yo no voy a entrar en esa cuestión, pero el hecho de que figuras como Donald Trump o Elon Musk de pronto sean leídas como digamos, los adalides de una nueva ola de libertarismo, me parece que es estar muy perdido, ¿no? Es como si hiciéramos algo similar con Víctor Orbán, no porque Trump y Orbán sean homologables, pero realmente me parece que es haber perdido muchísimo la pista. Ya solamente, aunque yo no soy de formación económica y no es mi especialidad, las políticas arancelarias que está planteando Trump o todo el tema de la guerra, ¿cómo decirlo? Esta guerra internacional fría que se está empezando a fraguar con China, creo que se alejan bastante de todo lo que podemos concebir como libertario. Otra cosa es que hablemos de esa política exterior que ya en su primera legislatura, digamos, había planteado, ¿no? Ese no intervencionismo, ese tratar de establecer ciertas alianzas, ese sentido de la diplomacia que fue bastante chocante, ¿no? Y que chocó también a muchos venerables libertarios y liberales españoles, como puede ser el propio Juan Ramón Rayo, ¿no? Que lo ha comentado más de una vez. Bueno, pero claro, hacer una lectura libertaria de Trump e incluso de Musk, yo no sé lo que piensas tú de Elon Musk, pero a mí me parece, cuanto menos, estamos un poco perdidos. Yo igual, yo por eso quería sacar el tema porque me parece un poco un peligro confundirlo con un libertario, cuanto menos. O sea, ahora sí que, bueno, retuitea Camino de Servidumbre, vale, está bien. Pero de ahí que lo sea o que se aproveche de ese movimiento para ganar puntuación y tal, en Twitter, según tengo entendido, está incluso censurando más cuentas que antes. O no sé si censura más de un lado, del otro, borrando más cuentas y demás, pero vi algo de eso. Luego también es una persona que vive del Estado. O sea, sus contratos con Tesla, coches eléctricos y demás, funcionan por la intervención estatal. Sus contratos de Starlink y demás también funcionan por intervención estatal, contratos con el Pentágono y todo esto. Entonces es una persona muy apegada al poder y no está ahí para defender el libre mercado, ni mucho menos, yo creo.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Hay un libro muy interesante y revelador en ese sentido, aunque defiende la función del Estado, pero bueno, eso es lo de menos, como es el Estado emprendedor, que precisamente habla de cómo todas estas grandes figuras hechas a sí mismas, muchas veces de la gran economía americana, en realidad no podrían estar ahí sin el Estado. Y en realidad, fíjate que eso es una crítica hecha desde la izquierda, desde la izquierda, digamos, tradicional. Sí, Digamos, la izquierda libertaria hace una crítica parecida, porque en realidad el agorismo lo que está planteando, eh, digamos, la izquierda libertaria de mercado, para establecer diferencias, ¿no? Para que no parezca que estamos hablando de narcocomunismo ni nada parecido. Y autores como Lefebvre, el propio Conkin, lo que están diciendo de alguna manera es que es indeseable la existencia, por ejemplo, de grandes conglomerados empresariales, de superempresas, de un Tesla. Es curioso, ¿no? Pero lo plantean de esta manera. ¿Por qué lo están planteando así? De hecho, Rothbard lateralmente deja caer alguna de estas cosas, porque ellos tienen la idea de que si existen ese tipo de monstruos empresariales que acaban convirtiéndose como en tentáculos muchas veces del poder público, ¿no? Empieza como a confundirse una cosa con la otra, tú lo has dicho muy bien con lo de Musk, es porque se les dan unas facilidades, o sea, pues yo qué sé, el típico ejemplo de Walmart, ¿no? Se abarata el suelo donde va a construir Walmart y se le dan unos beneficios fiscales que no tendría un pequeño comercio. Es que sí. es una cosa terrible, ¿no? Walmart con todo lo perverso que tiene Walmart detrás. Y en este caso ocurre, yo creo que algo bastante similar. Bueno, la problemática está ahí, ¿no? Y lo que dice esta gente es que si no el Estado, lo que dicen Conkin, Lefebvre y demás, no estuviera alimentando de alguna manera de más a este tipo de figuras figuras empresariales me refiero, ¿no? Que por alguna razón puede interesar más su perfil o lo que sea, o bien porque al Estado le viene bien también esa alianza con el gran capital, que esa es otra cuestión mucho más larga de comentar. Bueno, pues no existirían probablemente todos estos. Entonces hay un punto, desde lo que pensaría Conkin o lo que pensaría un Lefebvre, o incluso yo me atrevería a decir lo que pensaría el Rothbard pre-paleolibertario, hay un punto para estos autores que sería antilibertario en todas estas figuras, en lo que representan, incluso en lo que representan sus grandes emporios empresariales, ¿no? Sí, Rothbard siempre ha criticado mucho todos estos hombres hechos a sí mismos, ¿no? Como JP Morgan, los Rockefeller y demás, y bueno, y expone la cercanía que tenían al poder y critica también a Ayn Rand porque Ayn Rand los defendía, ¿no? Diciendo que eran hombres hechos a sí mismos cuando él pues te explica más o menos por qué no es así. Sí, es verdad. Claro. Bueno, entonces si nos hablas un poco más también de Lefebvre, quién era y qué ideas tenía. Bueno, Robert Lefebvre es un tipo muy interesante porque hay como una red de influjo entre él, Conkin, o sea, de ida y vuelta me refiero, cuando digo red de influjo, que como una influencia bilateral entre uno y otro. Y es un autor que a mí me interesa mucho, ¿no? En este caso, bueno, este libro no lo había corregido yo, pero fue idea de Juan Manuel González, que estuvo muy implicado en su momento también en Unión Editorial y en la colección Anarcos, la dirigía conmigo hasta hace unos cuantos años, que ya ha empezado por otros, o sea, por otros caminos digamos, relacionados con los drones y demás, que él es ingeniero, es más su vía, pero el caso es que nos interesó mucho precisamente Lefebvre porque planteaba, digamos, bueno, la filosofía de la propiedad precisamente es el libro que más nos interesaba, ¿no? Luego tiene muchos escritos breves. Primero es un pacifista radical, o sea, es un tío que hasta el punto de se cuentan anécdotas de él, de yendo la policía a desmontar, desarticular un lugar en el que él estaba por una reunión que se considera ilegal y el tío sentarse en el suelo, ¿no? Desconcertando a todo el mundo como una especie de personaje gandiano, no randiano. Y por otro lado, otra cosa que era muy interesante es que él lo que plantea es una antropología, digamos, en la cual el hombre al hacerse sedentario y empezar a concebir lo que es la propiedad personal, ya no solamente la propiedad del suelo, del terreno, sino ya la propiedad personal, es cuando comienza la moral. No hay moral si no hay propiedad, porque es el momento en que empiezas a mirar al otro de una manera distinta, a darte cuenta de sus necesidades. Bueno, es una cosa bastante bonita como la desarrolla Lefebvre, porque es un autor de gran densidad de ideas, y sin embargo muy americano escribiendo, ¿no? O sea, en el sentido de que es bastante transparente, es un tipo de literatura que entra muy bien. A mí me gustó mucho leerle y por eso habíamos decidido traducirle. Pero lo más interesante para mí es el pacifismo radical y luego esa idea de que, claro, que antropológicamente es algo que no es nada usual, si leemos de antropología, esta idea de que realmente el hombre en una edad muy temprana, antes de que la propia historia hubiera llegado, se da cuenta, empieza a tener una noción moral porque se hace propietario, ¿no?
Claro, toda la filosofía propietarista, incluso randiana y demás a propósito de la propiedad, ¿no? Es mucho más agresiva a la hora de comentar estas cuestiones. Luego es verdad que, claro, lo que los diferencia de Rothbard, estos autores, por ejemplo, Rothbard sí cree en un derecho natural, ya sabemos que sí es naturalista, y estos tipos, sin embargo, sí que piensan, bueno, que realmente el ser humano como que se va adaptando un poco a cada situación, como que no hay una evolución natural, digamos que tienen una especie de relativismo mucho más marcado. Entonces, ¿qué filosofía de los derechos siguen estos autores? Bueno, yo realmente diría, yo no soy filósofo del derecho, pero digamos que es una idea mucho más pragmática, es decir, que del ser humano, la capacidad del ser humano para adaptarse a las distintas situaciones. Ambos creen que existe, obviamente, pues una forma ideal de organizarse a partir de pues, una sociedad anarquista, de una manera disímil en uno y en otro, aunque con bastantes conexiones, pero en realidad ellos no piensan que exista como una especie de derechos naturales, o sea, creen que hay unas cosas que son inherentemente buenas o malas, o sea, obviamente el dañar a una persona pues siempre va a ser algo malo, dañar la propiedad de otro va a ser algo malo, pero sí que es cierto que lo restringen a 3 o 4 cosas muy pequeñas, ¿no? Porque luego nos damos cuenta en realidad que partiendo de esa mínima base de derechos, ellos, bueno, son, yo diría que bastante relativistas. Yo creo que sería una especie vamos, como te digo, no soy filósofo del derecho, pero de derecho relativista, por así decirlo, de derecho pragmático, ¿no? Sobre todo eso lo noto más en Lefebvre, esta idea de que las instituciones y demás no es que evolucionen así de una manera natural, sino que nosotros decidimos un poco por dónde tienen que ir para tener una vida, digamos, más cómoda y más armoniosa como sociedad. Sí, bueno, justo después voy a entrevistar a Meseguer y que él trata mucho la teoría evolutiva de las instituciones y él sí que dice más o menos que las instituciones lo que sucede es que evolucionan en relativa anarquía, ¿no? Interactuando unos con otros, todo el mundo y demás, y poco a poco eso evoluciona con la libre interactuación de la gente, no es algo que cree el derecho, ¿no? Como que no sé si va un poco por ahí o es totalmente contrario No, a no, lo que no, dice en Lefebvre. realidad va un poco por ahí. De hecho, en Meseguer estaba pensando, mientras estaba hablando y Sí, estaba pensando en César Martín Meseguer. Sí, sí, efectivamente. Va un poco por ahí. vale, sí, bueno, al final es la tesis de Bruno Leoni que desarrolla Hayek y luego en España tenemos a Seguer, por suerte, Efectivamente, por suerte. siguiendo ahí. ¿Y qué demás autores que tenemos aquí, por algunos otros, que recomiendes leer o que te parezca que tienen ideas interesantes? Pues bueno, ideas interesantes mucho. Yo antes, o sea, quiero decir todos, claro, obviamente. Sí, sí. Más allá de que conectemos mejor o más o menos con sus ideas, ¿no? A mí me gusta mucho el Rothbard de los 70, el de Hacia una nueva libertad, antes de que empezara un poco estos, bueno, no voy a decir piques, ¿no? Estas críticas a Conkin. Estas críticas a Conkin, que de hecho en la nueva edición que habíamos sacado del Manifiesto Neolibertario incluíamos la respuesta, que eso ya lo hacía la edición americana, no es idea nuestra. Kopupko lo incluía, ¿no? Que la respuesta de Conkin a Rothbard a las objeciones precisamente por esta vía que él crea un poco como infantil, cándida, de Conkin. Pero, sin embargo, hacia una nueva libertad que él escribe durante los años 70 y que es este Rothbard que estaba tratando de buscar, de hecho, también a través de publicaciones académicas, una alianza entre la alt-right, la vieja derecha, y la new left, la nueva izquierda, lo que me parece que es muy interesante en este libro, entre muchas cosas. Este no es un Rothbard, para quienes no lo hayan leído, no es el de Historia del Pensamiento Económico, El hombre, la economía y el Estado. Digamos que es un Rothbard puramente de filosofía política, ¿no? de marcos filosóficos políticos. Y una cosa que plantea, por ejemplo, y que sí conecta muy bien con Conkin o con Lefebvre y con lo que sería la libertarian left, por así decirlo, la izquierda libertaria, es el hecho de que habla sobre cómo el liberalismo, o sea, en el marco liberal en el que se empiezan a desarrollar y a hablar y a pensarse los derechos individuales, los derechos civiles, y un montón de cosas que en realidad, de ideas que hoy asociamos o que mucha gente popularmente asocia a la izquierda. Y cómo es la propia izquierda a partir de determinado momento que comienza a tomar esas ideas como propias, ¿no? Y como su bandera y su estandarte, que por supuesto es legítimo, pero que en realidad tienen origen en un marco que es puramente liberal. Sin el liberalismo no habría podido. O sea, todas estas ideas sobre la dignidad de la persona, la igualdad racial, o sea, son cosas que provienen de una manera muy natural de todo el marco liberal. Y él hace un desarrollo, creo que absolutamente apasionante en la primera parte de este libro, sobre todas estas ideas y las confluencias en la Revolución Francesa, después la posterior absorción por la iglesia, por la izquierda, sobre todo en el siglo XIX, es muy potente. O sea, a mí es uno de los libros que más
me han impactado en ese sentido, leído ya hace muchos años. Y Molinari, que tenemos aquí el libro sobre la producción de seguridad. ¿Crees que la seguridad debe ser privada o que pública funciona bien? Yo realmente sí soy partidario de la seguridad pública, tengo que decirlo, o sea, para decepción de, de mucha gente, sí que creo en ese sentido que, bueno, que hay cosas que de manera natural pueden, o sea, a lo mejor tienen que ser gestionadas por algún tipo de institución pública, siempre pues, muy monitorizada y todo lo que queramos. Lo de Molinari en realidad también conecta muy bien con Conkin, ¿no? Este opúsculo sobre la producción de seguridad, porque es un plantearse cómo funcionaría la seguridad, digamos, en una sociedad sin Estado, en una organización social donde hay instituciones pero no hay Estado, ¿no? Rothbard también tiene desarrollos a propósito de esto. Luego, antes hablamos de Friedman, David Friedman hace lo mismo en La maquinaria de la libertad, ¿no? También se lo imagina. Y Conkin en Contraeconomía desarrolla un capítulo entero sobre el tema de la seguridad, ¿no? Él sí que cree plenamente que dejarla en manos del Estado siempre va a ser causa y origen de formas de violencia, ¿no? Y, como también lo piensa Molinari, por otro lado, ¿no? De alguna manera, que siempre va a ser causa de formas de violencia injusta contra el ciudadano, siempre va a haber un motivo. Bueno, no se puede decir que no, en realidad. Es decir, que yo, aunque te esté diciendo que soy más favorable, digamos, en ese sentido a lo público, es cierto que efectivamente creo que se darían en el otro sentido también formas de injusticia muchísimas veces. O sea, eso es absolutamente inevitable. No podemos buscar que el ser humano no sea ser humano. Al final estamos hechos de una pobre materia en una sociedad o en otra, ¿no? Y tenemos que gestionar, luchar con eso e ir tratando de mejorar lo que podamos, de ir aclimatándonos a situaciones y aprendiendo los errores. Pero sí que es cierto que, bueno, que esa es para mí la crítica más interesante de todo digamos, de todos estos pensadores anarquistas que nosotros hemos estado publicando. Sí, Molinari, de hecho, como últimas consecuencias sí que saca que la seguridad debería ser pública, la debería proporcionar el Estado, pero tengo entendido que eso también es porque tenía miedo de que le marginasen un poco, porque le parecía como muy radical y pues eso, le marginaban y quería ahí un poco, ¿sabes? No estar solo. Claro, yo es que eso te iba a decir. Yo lo tomo como en realidad un defensor de la seguridad, de la producción de seguridad privada, Molinari. O sea, vamos, y se le lee normalmente así, porque es verdad que la defensa acaba siendo una seguridad pública y de la manera en que podría gestionarse, digamos, en una sociedad, un sistema minarquista o lo que sea, pero o lo que hoy podríamos entender como minarquismo, ¿no? Un término, por cierto, un poco en desuso, ahora que lo pienso. Pero sí que es verdad que sí, yo creo que estaba un poco asustado, ¿no? Es la manera en que se le suele leer hoy en día, que en realidad es eso. Que no se atrevió a llevar hasta las últimas consecuencias su pensamiento que iba dirigido ahí por ese miedo por salirse demasiado del marco, ¿no? Cosa que, por cierto, a Rothbard, que antes tú decías, Rothbard a lo mejor dentro de los académicos pues no era el más académico, ciertamente. A Rothbard le daba un poco igual todo, aunque luego también con alguna pasada de frenada tuvo que pedir disculpas en algún momento. Sí, de hecho el argumento de Molinari es que siendo todos los medios de producción de forma privada, el más eficaz el privado, ¿no? La comida, la ropa, la educación, la sanidad, porque la seguridad iba a ser diferente, ¿no? No sé si puedes contestar. Bueno, no sé si tengo mucho que aportar a eso. Sí que es verdad que las objeciones y las críticas que dentro del marco liberal se le han podido dar a este tipo de cuestión es, claro, ya saliéndonos del anarcocapitalismo, porque si no, no sería anarcocapitalismo, del anarquismo en general, ¿no? Es que hay algunas cosas algunos servicios, por así decirlo, que naturalmente son públicos y que por qué dificultar, por ejemplo, el viejo tema de las carreteras o de la propiedad de las calles, ¿no? Que es un tema de debate anarcocapitalista clásico que vuelve constantemente y que hay autores ya dentro de, bueno, más de raíz hayekiana, realmente, que miseana, que al final la mayoría han ido tirando cada vez más hacia el anarquismo, ¿no? Bueno, de hecho todos los que estamos mencionando son un ejemplo bárbaro de eso. Pero en realidad lo que ocurre es que muchas veces dicen eso, es que hay cosas que naturalmente funcionarían mejor o nos quitaríamos más problemas si fueran públicas, porque si no, incluso a nivel logístico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la propiedad de las calles, el tema de cómo ser una gestión de la seguridad completamente privada, o sea, todo el problema logístico que acarrearía, o sea, a veces ese es el argumento que yo he leído bastante a menudo, incluido debates que nos podemos encontrar en
en Mises.org, ¿no? Cosas que se han ido publicando. Hace ya años que no se publica sobre esto, pero en un momento hubo bastante profusión de artículos. Si lo hace más fácil la otra manera, ¿por qué vamos a complicárnoslo, ¿no? De alguna manera es como la idea esta de los monopolios naturales, que seguramente hayas leído alguna vez. Yo no creo que haya... O sea, a ver, si al final la seguridad privada es más eficaz que la pública, para mí sería más eficaz, que bueno, eso sería otro debate, pero yo creo que lo importante es que es más moral. Es decir, al final, si tú quieres seguridad pública, te van a tener que extraer recursos por la fuerza. Entonces, mi principal argumento sería moral y luego de eficiencia también, porque suelen coincidir, ¿no? También te lo dice Rodman en el Manifiesto Libertario, que primero es lo moral y luego de forma utilitaria también suele ser más eficaz. ¿Y por qué para ti funcionaría mejor? Joder, porque la seguridad, la mayoría ya es privada. Por ejemplo, yo cuando voy a mi casa y cierro con llaves es seguridad privada. Cuando tengo perros es seguridad privada. Cuando no voy por una calle oscura a unas horas es seguridad privada. Además, luego, la policía lo único que puede hacer es perseguir el delito. Normalmente no lo evita. O puede, como mucho, disuadirlo. Pero normalmente, primero, si te pasa algo y luego persiguen al tío, pues muchas veces ni lo van a pillar, porque ya sabemos los incentivos que hay. Y cómo funcionaría, por ejemplo, ¿no? En todas las series estas detectives siempre tiene que ser un detective privado a solucionar el caso. Claro, yo lo que pienso, o sea, te entiendo perfectamente, pero pienso en casos como lo de, a ver, es el típico ejemplo, ¿eh? No me voy a poner muy rompedor, el de Blackwater, ¿no? Durante la guerra de Irak, ¿no? Este grupo de gente, de contratistas privados a los que se les va la olla y hacen una matanza. Hay un problema, que no voy a tirar por el típico argumento con Blackwater, pero hay un problema que tengo con todas estas cuestiones y es el hecho de que para mí determinadas formas de servicio público tienen que estar de alguna manera sujetas a una razón superior que la de cobrar un sueldo o la de simplemente ir a cumplir un servicio para la sociedad, porque estamos poniendo mucha responsabilidad en sus manos. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo un debate en el que estuve hace tiempo en la Complutense entre Juan Manuel de Prada y Juan Ramón Rayo. Pues yo al final estaba de acuerdo con muchas cosas de Juan Ramón Rayo, con un 90%, pero había un 10% de lo que decía Juan Manuel de Prada, que para mí era como la objeción perfecta, ¿no? Que decía muy bien todo lo que estás diciendo, pero lo que estás creando es una sociedad en la cual realmente sí, la gente, digamos, de manera libre puede adscribirse a unos valores, a unos principios, a unas ideas, por supuesto, pero no hay unos valores, unos principios y unas ideas como marco, más allá de lo que es lo que te da el propio marco liberal, pues una sociedad de propietarios y consumidores. Y el problema que tenemos ahí, sobre todo con el tema de la seguridad, ¿no? Cuando no hay una vocación de servicio, o sea, de sentir que realmente uno está sirviendo a un país, ¿vale? Yo no soy nacionalista ni nada por el estilo, pero que está sirviendo a un país, a una idea de sociedad, a una idea sistémica, digamos, determinada, ¿no? A un sistema que creo que debe perdurar. En el momento en que perdemos eso, yo creo que perdemos también, de alguna manera, o nos arriesgamos a perder eficiencia, ¿no? En el momento en que se pierde realmente la creencia en que lo que se está defendiendo, o sea, la vocación, en que lo que se está defendiendo es un valor supremo y no simplemente, pues soy un tío al que han pagado determinado dinero para hacer esto que estoy haciendo, que puede ser vocacional, porque a lo mejor me gusta esto, bueno, me gusta por la razón que sea, incluso siento que estoy haciendo algo bueno. Para mí la pérdida de valores supremos, la pérdida como una especie de, y en eso a lo mejor sí soy un poco más, bueno, no sé si conservador en realidad, no creo que sea conservador tampoco la palabra, pero creo que desorienta un poquito las cosas. Y es verdad que en un ámbito donde institucionalmente dejamos la seguridad en manos de fuerzas privadas, por ejemplo, yo lo veo caótico, desastroso desde ese punto de vista, ¿no? De la pérdida, digamos, de unos valores supremos a los que se atengan. Y claro, lo público en ese sentido siempre ha tenido una natural facilidad para, digamos, implicar en lo que es, bueno, digamos, una nación, sociedad, como lo queramos llamar, y su propia visión de destino, del destino o de lo que se está salvaguardando a ese grupo, digamos, de defensores, ¿no? Que puede ser el ejército, la policía, la Guardia Civil, lo que sea. Yo aquí creo que el término eficiencia es peligroso, porque al final por eficiencia puedes decir, vale, tener un único banco central o mundial es lo más eficiente, porque así no tiene que haber miles de bancos, te ahorras costes, demás, y metes todo en la misma cuenta, cuando sabemos que eso podría ser bastante peligroso, ¿no? Pero te diría el argumento de eficiencia. Además, bueno, siguiendo con la temática también de la defensa, el tema de la tenencia de armas, entonces tú lo verías mal o bien. El tema de la tenencia de armas, pues... A
A ver, en realidad yo creo que es un problema sobre todo cultural, el tema de la tenencia de armas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que es un lugar donde sabemos que tienen un problema, porque hay un problema de que la gente... hay estados donde sabemos que hay problemas de gatillo fácil, o sea, quiero decir, hay cifras constantemente sobre ello. Creo que es un problema más de la mirada propia hacia lo que es el arma, hacia lo que es el individuo, el respeto de la vida del otro. Es más un problema de valores que un problema de tenencia de armas en sí. Para mí al final tiene mucho que ver con eso. Si nos fijamos en otros países donde, digamos, aunque no sea tan fácil la tenencia de armas, sí puede estar más generalizada, o sea, más generalizada, por ejemplo, que aquí en España, ¿no? Donde armas realmente, ya sabemos el tema de permisos, la tienen sobre todo cazadores, cada vez hay menos armas en circulación, ¿no? Fuera de, digamos, los servicios de seguridad y demás, de adscripciones profesionales. Para mí el tema es cultural, ya te digo, o sea, porque realmente quien quiere matar pues va a acabar matando de alguna manera. O sea, una pistola te puede facilitar matar a alguien, por supuesto, un cuchillo te puede facilitar matar a alguien. De hecho, es su objetivo último y ahí es quizá el problema de tener el instrumento, pero te pones a fijarte, comparar el caso de Estados Unidos y el de Canadá, y aunque legislativamente no sean iguales en esos términos, los problemas que tienen son muy diferentes y no puede deberse solamente al hecho de que hay algunas armas menos en un lugar o en otro, ¿no? Yo no creo que sea el tema en sí, el problema de tenencia de armas, sino la cultura. Y de nuevo volvemos a este tema un poco de los valores, ¿no? Para mí la importancia de unos valores que no acaben deformándose, porque bueno, allí en Estados Unidos ya sabemos cómo empezó el tema de la tenencia de armas. En realidad, la idea de que toda la sociedad pudiera contar con armas para, en el caso de que hubiera un tirano, llegar un tirano en un momento, poder echarlo, que se fuera de ahí corriendo, ¿no? Y que el tirano temiera, el potencial tirano, antes de que fuera incluso tirano, temiera esa sociedad, acaba deformándose completamente. Acabamos en una cultura de las armas que no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso, yo pienso que sobre todo es un tema de valores, y ahí, en el tema de valores, sí que creo que lo público tiene que, o más que, es que no es lo público, en realidad no tiene que ver con lo público, es más la idea, unos determinados valores que al final tiene que conservar la sociedad y que al final institucionalmente como es más fácil promoverlos. Otra cosa es que podamos hablar que también la propia sociedad puede organizarse para hacerlo, que eso no digo que no, pero vamos, no sé qué pensarás tú del tema de la tenencia de armas, pero para mí es un problema cultural cuando se pone el argumento de Estados Unidos. No creo que el problema de Estados Unidos sea solamente eso. No digo que no empiece por ahí, ¿no? Pero no puede ser solo eso. Sí, bueno, yo estoy a favor de la tenencia de armas. Por ejemplo, en Venezuela les quitaron las armas y mira, ahora pueden añadir las elecciones y lo que sea y no pueden hacer nada porque no tienen ningún poder. En Estados Unidos puedes hacer un cálculo también de eficiencia, utilitario, decir, vale, hay determinados tiroteos que tampoco se exagera bastante. Vi el otro día las cifras, se exagera bastante, aunque no el resto de importancia, obviamente. Y luego podrías calcular eso con el daño que te podría hacer el Estado si tú no tuvieras ningún arma y las medidas que podrían imponer sabiendo que la gente está indefensa. Entonces ahí calculas y podrías ver, aunque ya te digo que el último argumento para mí sería moral. Es decir, tengo derecho a defenderme yo, a comprar o a vender lo que quiera, más o menos, como puedo comprar un cuchillo, ¿no? Y en mi casa tengo cuchillos y no voy acuchillando gente, pues igual. Claro, sí, no, te entiendo perfectamente. Sí, al final todo acaba y empieza digamos, en el debate Sí. moral. Claro, bueno, yo como te digo, al final ahí sí que estoy un poco en un callejón sin salida. Me refiero con mi propia opinión sobre la cuestión, porque más allá de que a mí personalmente las armas no me gusten, no me interesen, sí que es cierto que cuando se problematiza la cuestión de las armas, creo que en la película está Bowling for Columbine de Michael Moore, Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, ¿no? Que Sí. tienen ese puntillo libertario. Hacen un cortometraje muy interesante sobre la historia de las armas en Estados Unidos, ¿no? Y sobre cómo comienza realmente con una filosofía determinada y acaba habiendo una deformación, ¿no? que va llegando más y más y más en el país digamos, hasta ya la era neoconservadora, que es la que creo que acaba deformando, difuminando por completo esos valores admirables iniciales de Estados Unidos como nación. Pero vamos, es que para mí ya te digo, es que es una problemática cultural. Creo que el debate, a mi parecer, es un debate que normalmente no se está enfocando bien. Sí, de hecho, en Suiza, por ejemplo, sí que todo el mundo tiene armas y tienen ahí un búnker y un arma de media distancia, tal, y no pasa lo que... Y tienen la misma tasa de homicidios que en España, por ejemplo. Exacto, claro, por eso, si es que es un tema de cultura, o sea, es un tema que podemos decir que, a ver, la sociedad americana al final es una sociedad con muchos problemas y muchas contradicciones, o sea, es un país completamente
A mí no me extrañaría que estuviera, por ejemplo, pues el aborto legalizado e ilegalizado a la vez, ¿no? O sea, con estos debates que ha habido de esta cuestión, o sea, a mí me parece que tienen un problema cultural y es una parte de su declive bastante grande de toda esta deformación y decadencia progresiva de los valores, digamos, fundacionales que los han llevado a un punto de ser un país, y para mí la figura de Trump tiene mucho que ver con esto, más que con otras muchas voces alarmistas que hablan de él, sobre todo con una decadencia determinada, ¿no? Al final Trump es una especie de, aunque él no sea en sí mismo como un político neoconservador, para mí sí es una especie de sublimación de lo que era cierta forma de neoconservadurismo, por lo menos en la mirada hacia el propio país, de puertas para adentro, donde para mí se cifra como la caída de ese sueño de país que fue en algún momento, de ese sueño admirable que muchos admiramos y con el que muchos a veces nos sentimos identificados, ¿no? Sí. ¿Y qué ejemplos crees que son los mejores como países para imitar en cuanto a libertad o económica y demás? Pues la verdad es que no sabría decirte. Liberland, no, Liberland. es que no sé. O sea, realmente como países, realmente no. Ahora mismo no sabría decirte que fueran perfectamente imitables. Te voy a devolver la pregunta a ti, a ver si coincidimos más o menos, porque Bueno, yo diría Suiza es interesante. Singapur en el tema impuestos, pero luego sí que tiene algunas leyes muy liberticidas. Estos los que se me vienen a la cabeza. sí, probablemente. A ver, Suiza, desde luego que a mí es el que más me podría interesar, pero es verdad que ahora mismo no se me ocurren, digamos, de países que tengan una determinada extensión geográfica y un número y una cantidad de población reseñable, ¿no? Que no estemos hablando de estas micronaciones o de países muy pequeñitos de tamaño prácticamente andorrano, ¿no? Que como se defiende muchas veces, que tenemos algún ejemplo europeo y africano por ahí rondando. Tampoco se me ocurre mucho. Yo creo que en ese sentido tampoco es que estemos viviendo el momento más ejemplar en esos sentidos. Estamos viendo una época de un gran debate de ideas. O sea, a mí una cosa que seguramente te habrá pasado lo mismo, que me ha sorprendido mucho, es hasta qué punto se ha estado hablando, debatiendo y rebatiendo. O sea, a mí que apareciera ya el término liberalismo en determinados medios de comunicación. ¿Qué es un liberal? ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es un libertario? Ya me parece absolutamente fascinante, ¿no? Y creo que es lo que se va a quedar un poco de esta época, el haber puesto sobre la mesa determinadas concepciones del mundo. Esto se ha visto mucho en el caso de Argentina, ¿no? El hecho de que por primera vez, no es que por primera vez llegan unas ideas a Argentina, porque eso es una majadería, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un debate de ideas que era completamente ajeno al marco social argentino. Y esas cosas, más allá de que luego el país pues acabe mejor, peor, más encantado, menos encantado con el político de turno, con Javier Milei, con quien sea, lo cierto es que todo eso, para mí, que ha llegado a debatirse sobre el terreno, está ahí para quedarse, de alguna manera. Y me parece que eso es lo que se va a quedar sobre todo en nuestro tiempo, ¿no? Más que los grandes progresos que se están haciendo, que eso, bueno, yo no lo tengo del todo claro, es una cosa de la que ando bastante alejado, si te soy sincero. Sí que me parece que ya solamente el hecho de que las ideas se estén poniendo en cuestión, de que estemos hablando, de que estemos discutiendo marcos que antes parecía que no solamente eran hegemónicos, que eran consensuados completamente, que se estén empezando a romper o a cuestionar consensos, es una cosa que me parece que es el verdadero signo de nuestra época, más que cualquier otra cuestión. Más allá, vamos, tiene que ver con todo esto la batalla cultural que comentábamos, ¿no? También. Sí, y el tema de España, ¿cómo lo ves? ¿En qué sentido? No sé, el gobierno, la situación, la sociología incluso. Como... A mí España me da un poco, bueno, me da mucha pena en realidad, porque yo creo que estamos en una deriva muy problemática, creo que es una cosa fácil de ver, ¿no? Por otro lado, con un discurso muy triunfalista por parte de, digamos, del gobierno, es un discurso muy triunfalista institucional, pero por otro lado, una falta todavía en la sociedad de despertar, y cuando digo despertar no me refiero a despertar a unas ideas determinadas, ¿no? Me da la sensación de que todavía, pese a la precarización progresiva que empezó antes de Pedro Sánchez, es decir, es una cosa que hemos estado viendo de hace bastante tiempo, ¿no? Pese a este proceso de precarización progresiva, todavía no hemos llegado a tener el nivel de daño en el tejido social. También, bueno, por lo que se ha hablado muchas veces, como pasó en su momento con la crisis, ¿no? Este colchón con el que
porque España al final es un país de familias en muchos sentidos, ¿no? Que ha hecho que mucha gente se salve pues, de acabar de acabar en la calle. Pero claro, yo estoy viendo que el daño es tan progresivo a nivel social y que a nivel cultural estamos en tal proceso de autoengaño que en el momento en que reviente realmente no sé lo que va a pasar. Tampoco yo veo aquí una alternativa que tenga mucho sentido, si te digo la verdad, ¿eh? O sea, no, creo que hay todo un arco, digamos, de ideas que ningún partido político, ningún movimiento actualmente, más allá de determinados think tanks, está cubriendo. Y es una lástima. Y a nivel cultural, ya te digo, a mí me parece que, bueno, la parte buena que todo esto del, digamos, todo el movimiento woke, bueno, movimiento, digamos, toda esta, digamos, explosión de wokeismo que empezó hace ya bastantes años y que cada vez nos parece más caduca, creo que está a punto de reventar, que es que está llegando completamente a su fin, ¿no? Que hay un desengaño, un hartazgo social, porque al final pues, todos tenemos nuestro día a día, nuestra vida, nuestros problemas, y el estar con una matraca constante que está completamente alejada de lo que vivimos, de lo que vive la sociedad española en el día a día, pues es una cosa que al principio puedes escuchar algo y que te suene interesante. No digo a mí, me refiero a una persona cualquiera. Pero de repente, cuanto más eso acaba disociado de lo que es tu realidad cotidiana, vamos. Claro, además también el problema es que se institucionaliza, ¿no? Que el movimiento por sí mismo de determinados individuos llevándolo a cabo, pues puede estar bien porque cada uno es libre, pero si al final lo toma el Estado para crear así un movimiento a su favor y demás, y toda una agenda en torno a eso, eso es lo peligroso, ¿no? Eso es lo peligroso. Pasaba con el tema, por ejemplo, la cuestión feminista, ¿no? Esto que, claro, yo me acuerdo que había algunas feministas, tanto feministas liberales como feministas de izquierdas, que decían, joder, ¿desde cuándo una marcha feminista o la organización, digamos, el 8M, el Día de la Mujer, desde cuándo, digamos, los que están organizando un movimiento, una marcha que se supone que es contestataria, o sea, su organización es, digamos, vertical. O sea, no parte de abajo para dirigirse a quienes están arriba, es que parte de arriba para Sí. dirigirse a quienes están abajo. Entonces, claro, hay un tema también y esto lo vemos también perfectamente en Estados Unidos, ¿no? Culturalmente, con el tema de las majors, sobre todo si hablamos de producción audiovisual, de la industria periodística, la industria editorial, ¿no? Cómo realmente se adecua determinadas élites a unos discursos muy concretos. En España pasa absolutamente lo mismo, pero es que en España ya está completamente, digamos, mezclada con lo público. Entonces yo creo que a mí una cosa que me entristece realmente y que me choca, yo me acuerdo de ser, cuando yo estaba en la universidad, daba igual si estaba gobernando la izquierda o la derecha. Cuando era joven, realmente te cabrea normalmente cualquiera que esté ahí, ¿no? Tienes como Sí. una especie de impulso antipoder muy marcado. Me refiero si tienes un espíritu más o menos contestatario. Y es algo que veo que se va, probablemente es algo temporal, no quiero ser tampoco derrotista, ¿no? Pero como que se ha ido perdiendo en los últimos años hasta que se despierta, hasta que se vuelva a encontrar, ¿no? Porque en algún momento todo esto explotará. Claro, cuando una generación determinada, que ya está empezando a ocurrir, ¿no? Sale de pronto al desierto de lo real y se encuentra con un mercado totalmente destruido que no tiene nada para ofrecerle, sin perspectivas de futuro, dices, pero bueno, ¿qué me han estado vendiendo? Pero sí que me ha sorprendido de alguna manera como esa sintonía entre determinados poderes públicos, institucionales y lo que es pues toda una generación de gente joven. A mí es quizás lo que más me ha chocado, sobre todo porque es comprando ideas que no son suyas propias. O sea, que al final son ideas que creo que entre la generación previa a la nuestra y la milenialada hemos ido configurando de alguna manera y ellos, que siempre, pues, generacionalmente, vamos, en la historia humana, hemos tenido esto de matar al padre, pues no han llegado a hacer en ningún momento, ¿no? Sí, luego también todos estos discursos muchas veces salen de estas universidades de Estados Unidos y al final acaban llegando aquí y también funciona como una cortina de humo, porque si estás todo el día hablando de estos temas que al final tampoco van a llevar un cambio político muy grande ni van a hacer mayorías suficientes para realizar ningún cambio, en vez de hablar temas más importantes, ¿no? Como podríamos hablar, por ejemplo, de la banca, de cómo funciona, de la organización del Estado y muchos más temas que sí que podría aglutinar mucha más gente, se habla de esto que sin restarles importancia no van a poder hacerlo. Entonces yo creo que también eso puede ser una herramienta y por eso se difunde de tal manera. Y luego también mencionabas lo de que en España tampoco hay una alternativa viable a lo que tenemos actualmente, ¿no? Ya me hace gracia que veía en Twitter un tweet donde creo que era de Manuel Llamas que decía, este podría ser el próximo Milei español. Y bueno, no sé si adivinarás quién era.
La verdad es que no. Juan Espinosa Dos Montero. Bueno. Así que fíjate, yo creo que es eso. Si se ve que algo está funcionando más o menos, pues cualquier persona, incluso Abascal estaba hablando algo así, diciendo el discurso de Milei, cuando, vamos, han echado a todos los liberales que tenían de ahí. Entonces se va viendo cómo se quiere usar un movimiento para llegar al poder, ¿no? Totalmente. Vamos, voy a poner un ejemplo muy distinto, pero cuando digamos, después de todo el discurso anticapitalista que manejaba el peronismo de kirchnerista y cristinista, digamos, de los últimos tiempos, al ver el auge de Milei me acuerdo de un speech de Cristina Fernández de Kirchner defendiendo el capitalismo y las cosas buenas que había traído el capitalismo. Una cosa, claro, no llegaba al punto de defender ideas libertarias ni nada por el estilo, ¿no? Pero claro, te deja completamente chocado. Pero como esta mujer tiene un discurso completamente anticapitalista. Y sí, al final, es verdad, aquí en España estoy de acuerdo contigo, nos distrae, nos desorienta completamente de debates que serían mucho más importantes. De que todavía, o sea, no sabemos, o sea, es un país en el que no sabemos ahorrar, mucha gente no tiene capacidad de ahorrar, por supuesto, no frivolizo con eso, pero quiero decir que no tenemos una educación, por ejemplo, financiera pésima, todo lo que huele a educación financiera es un tema terrible, cuando realmente es tan sencillo como aprender a gestionar lo que tienes, digamos, para tener una vida funcional. ¿Por qué no nos enseñan educación financiera cuando es de vital importancia? Bueno, claro, porque no interesa que se nos enseñe. Claro, o sea, la gente no sabe ni siquiera lo que es el IVA, mucha gente. Le dices IVA y... No, a mí me parece absolutamente terrible. Recuerdo que en su momento, durante un tiempo en los institutos había una asignatura que se llamaba pues, preparación para vida adulta, educación para vida adulta, algo así, en muchos institutos públicos. Pero al final era explicarte cómo hacer la declaración de la renta, que era un FP, que era una carrera universitaria y 4 cosas más. No sé, yo ya te digo, me parece que nos hemos disparado en el pie, pero no una, sino 5 veces. Claro, yo obviamente no defiendo la educación pública, pero ya que se dice que es de tal calidad y es la única alternativa prácticamente que te da, ¿no? Porque han monopolizado todo, pues si es tan buena deberían enseñarte algo que te vaya a servir para la vida y no justo, yo qué sé, todas las capitales de los países y demás. Pero bueno, ya vamos terminando. No sé si quieres mandar un último mensaje, recomendar algún otro libro, algún autor. Bueno, realmente, sobre todo, agradecerte un montón este rato, me lo he pasado genial, ha sido un honor estar aquí. Y realmente en cuanto a recomendaciones, como Conkin es un autor que digamos, ha estado tan apartado, aunque es verdad que con la primera publicación del Manifiesto Unitario Libertario empezó a tener un poquito más de peso y se empezó a hablar un poco más de él, pues pedir que la gente lea un poquito a Conkin, ¿no? O sea, ideas revulsivas que no son marxistas ni son socialistas, pero que realmente, sobre todo, pues hay gente de izquierdas escuchándonos, que son ideas que en muchos sentidos les van a sonar y van a conectar bastante con su sensibilidad y que les van a decir, en realidad estabais acertando en todo, solamente que estabais apuntando con el rifle a quien no era. Espera, y un último tema que me acabo de acordar justo ahora mencionando a Conkin, y me parece muy curioso a mí y que yo no lo termino de entender y no sé qué opinarás tú. El tema de la verticalidad de las empresas más o menos imitando al Estado que Conkin critica tanto, ¿cómo lo ves, no? Porque él dice que normalmente serían como empresarios más o menos individuales y libres. Sí, él es rollo mutualista. Hay un tema de desarrollo también en contraeconomía, en algunos artículos suyos sobre como sistemas de cooperativas prácticamente, ¿no? Que conectan con luego lo que han dicho otros filósofos actuales que no tienen nada que ver con el agorismo, como Michel Onfray. Yo realmente te tengo que decir que creo que a veces existen jerarquías funcionales, ¿no? Como puede ser pues, si estamos hablando por ejemplo, en la seguridad que antes hablábamos, ¿no? En el ejército, la policía y demás, hay jerarquías que son funcionales, pero efectivamente creo que se ha sobrejerarquizado por imitación, como tú bien dices, a la manera en que se ha desarrollado, digamos, la humanidad desde un mundo feudal hasta nuestros tiempos, sí. Todo lo que es el universo de la empresa privada. Yo ahí sí que sueno un poco rojo con lo que estoy diciendo, sí. Genial, pues muy interesante. Muchas gracias, Ignacio, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto.